Un saludo a la distancia. Dios le bendiga grandemente por estar aquí en este su canal. Gracias, gracias de verdad. Bueno, quiero decirles, ¿verdad? Hoy sábado 25 de julio, la calor está insoportable acá para este lado, pero ese no es el video, es nada más la temperatura, ¿ok? Vamos a mirar, puse por allí un video, ¿verdad? El último video. Y ese video se va a conectar con este video, perdón, con este video que voy a subir hoy, ¿verdad? Y a este video se va a llamar ¿Podemos saber el tiempo de nuestro arrebatamiento? Y si creemos que sabemos, ¿por qué no compartirlo? Creemos, no estamos al 100% seguros que sea directamente, ¿ok? Este año ni el año que viene, pero puede ser este año. Pudo haber sido en el 2025, 2024, 2023, 2022, 2021. Y bueno, entre más miramos en la Biblia, más nos sorprende porque más miramos y como que nuestro Señor nos dice, no dejes de velar. Y velar quiere decir estudiar, ¿ok? Entonces, tenemos a nuestros pastores, nuestros predicadores, y de ellos aprendemos. Amén. Bueno, vamos a mirar entonces si es que esto que les voy a dar a continuación nos dice el más o menos si estamos para saber el tiempo, ¿verdad? Del arrebatamiento. ¿Ok? Miremos entonces lo que dice, primero más que nada, vamos a irnos a Tito capítulo 2 y vamos a ir al versículo 11 y dice así, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se ha manifestado, porque la gracia de Dios, ¿qué Dios? Jesucristo, Jesucristo Dios, ¿ok? Dice, se ha manifestado. Amén. Entonces, vamos a ir directamente al 12. Vamos a ir al 12 y en el 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos en este presente mundo, dice, templada y justa y piadosamente. Bueno, por ahí yo conozco una persona que realmente no creo que esté viendo este video, y si lo está viendo, qué bueno, ¿verdad? Para que le ayude a él también, ¿no? Pero el ver televisión, o más bien dicho, ver programaciones de una televisión, posiblemente de un cine, oír radio a esas índoles, pues puede que para él sea de perdición. Puede que para él sea, ¿verdad?, de que puede hasta perder su salvación si los mira. Porque él dice que pues nosotros ya no estamos para eso. Es decir, que él debe pensar que nosotros estamos, ¿verdad?, para la Biblia en el brazo o leyendo la Biblia las 24 horas del día o las restantes después de dormir, y que nosotros pues no debemos de voltear a ver a ningún lado porque vemos y es pecado, ¿ok? Y podemos perdernos. Ahora, la pregunta es, si nuestro Señor nos puso unos mandamientos de qué es lo que no debemos de hacer, ¿incluía ahí televisión? ¿Acaso mi Señor no sabía que iba a haber televisiones en este tiempo de nosotros? ¿Acaso Él no es omnisciente, omnipresente y omnipotente? ¿Acaso en los días de Él para nosotros no son 1000 años? ¿Un día 1000 años y 1000 años como un día? Claro que sí, ahí nos lo explica el apóstol Pedro. Pero el problema
con las personas es de que hay veces, ¿verdad?, que pues no están de acuerdo porque les han enseñado así. Y si así les han enseñado y ya llevan 20, 30 años en esos lugares, pues ya están aclimatados a eso y no reciben otro tipo de clima, es decir, no reciben otro tipo de evangelio o otras enseñanzas porque dicen no, o les han dicho no, ni siquiera presten oído a eso porque se pueden perder. ¿Ok? Bueno. Entonces dice 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos en este presente mundo templada y justa y piadosamente. Ok, entonces a mí me gusta mucho ver películas de Pedro Infante, de Luis Aguilar, y hay películas, ¿verdad?, que son un poquito así como que no me gusta ver tampoco, ¿verdad?, mujeres encueradas en ningún lugar. No porque no me gusten las mujeres, yo estoy casado con mi mujer, la amo y no. Es que realmente yo pienso que eso te lleva a tentación. Entonces como ya tenemos la suerte de poder adelantar y regresar, entonces yo adelanto ese pedazo con el control remoto y ya no lo veo. Pero bueno, no es toda la película, es cualquier cosita lo que pasa ahí. Ahora, también de igual manera, ¿verdad? Al respecto de eso, ¿verdad?, el apóstol Pablo nos dice a nosotros realmente qué es lo que no hace uno, ¿verdad?, que no puede ir al reino de Dios, ¿ok? Bueno, eso ya creo que los he puesto ahí. Un día voy a agarrar todo lo que tengo yo en otros videos y lo voy a poner aquí en este canal, porque quiero que ustedes lo miren. Pero bueno, vamos a ver hasta allá, ¿ok? 13. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Para todo aquel que no crea que Jesucristo es nuestro Dios, dice enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos en este presente mundo templada y justa y piadosamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la gloriosa venida, esperando aquella esperanza, ¿ok?, bienaventurada y gloriosa venida del gran Dios, ¿ok?, del gran Dios y Salvador nuestro Jesús, ¿ok?, Jesucristo. Amén. Entonces, quería recalcar esto porque muchos dicen que son tres personas y aquí claramente dice, ¿verdad?, la venida, dice, esperando aquella esperanza bienaventurada y la gloriosa venida del gran. No dice de los grandes Dios, dice del gran Dios y Salvador. No dice del gran Dios y salvadores nuestros, Jesucristo y alguien más. No, dice del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Amén. Bueno, yo no es que sea unicitario, no sé, yo no me siento de esa manera porque también ellos, ¿verdad?, lo hablan de una manera que pues yo a veces no lo entiendo. Pero yo no creo en que sean tres, ¿ok? Yo no creo que sean tres. Y sé que a lo mejor explicándolo de la manera que es, porque si es la correcta, pues van a decir, no, ¿sabe qué? Ya ni lo voy a seguir. Yo lo pensaba seguir o yo lo estaba siguiendo, pero al ver yo esto que usted hace, pues no es para mí. No, ve al canal, ve al video completo, estúdielo y luego ya decide si quiere seguir en este canal o no. ¿Por qué? Porque el evangelio es solamente uno y la enseñanza es solamente una. Por eso a lo mejor usted de repente dice, oiga, yo eso lo miré que lo dijo el pastor fulano, eso yo lo miré que lo dijo el predicador fulano. Bueno, yo como predicador predico esto, no porque sea que yo lo aparté de la Biblia para mí, no, es que esto está para cualquiera que estudia la santa palabra de Dios y lo ve. Entonces esto es para todos. Yo por eso agarro estos
que yo veo que le van a servir a usted para que usted vea que la verdad está allí y no en las palabras de nosotros, sino allí en la Biblia. Entonces, decimos nosotros, ¿verdad? Nuestro Dios, nuestro gran Dios, ¿verdad? El único Dios, ¿ok? Amén. Entonces dice el 14, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. ¿Ok? Entonces no dice directamente Dios Hijo. ¿Ok? No dice Dios Hijo, dice el gran Dios. ¿Ok? 15. Estas cosas habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. Bueno, por ahí he dicho yo, ¿verdad? Que al negar la palabra de Dios, no me está negando a mí, está negando a Cristo Jesús. Y si usted cree en la Biblia, o es decir, cree en Dios, cree en Cristo Jesús, cree en el Espíritu Santo, debe de creer en la Biblia, porque ahí es donde sale el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y eso no quiere decir que sean tres, sino que ahí salen los nombres. ¿Ok? Bueno, voy a tratar de subir ese video, ¿ok? Más después, para que vea el conocimiento del Evangelio. Bueno, vamos a ver. Luego, después de aquí, vamos a irnos ahora, ¿verdad? Porque esto es lo que esperamos nosotros, el arrebatamiento, ¿ok? De nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Ahora, vamos a ver entonces nosotros Juan, vamos a Juan 14, vamos a Juan primero, aquí está Juan, vamos a Juan 14, capítulo 14, aquí está, y nos vamos a ir al versículo 1. Vamos a ir al versículo 1, ¿ok? Y fíjese bien, nuestro Señor es nuestra esperanza. Él mismo nos redimió. Ya somos de Él. Ya nos compró con su hermosa y preciosa y santa sangre. Vivió, ¿ok? Hasta los 30 y tantos años sin haber cometido pecado. Cargó con el pecado de los pecadores, siendo él inocente de todo pecado, por amor a nosotros. Entonces, quiere decir, ¿verdad?, que Él es nuestro Señor. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice Jesús, el camino al Padre. Fíjese bien lo que dice Juan capítulo 14, versículo 1. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. 2. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. En otras dicen moradas. Dice, si así no fuera, os lo hubiera dicho. Yo voy a aparejar el lugar para vosotros. 3. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Bueno, esto no es su segunda venida a la tierra. ¿Ok? Aquí no pisa la tierra. Esto es en el aire. ¿Ok? Y bueno, nos va a arrebatar. Así lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces, esta es la promesa. ¿Ok? Esta es la promesa de nuestro Señor. Vamos a ir ahora a Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 15, 51 en adelante.
Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 en adelante. Fíjese lo que dice. El apóstol Pablo, o más bien al apóstol Pablo, se le dieron, ¿ok? O se le revelaron a él, nomás a él, unos misterios, ¿sí? Pero vamos a ver lo que dice aquí, en el 51, dice, he aquí un misterio, os digo, uno de los tantos que le dio mi Señor Jesucristo. Dice, he aquí un misterio, os digo, todos ciertamente no dormiremos, es decir, se le conoce como no moriremos. Dice, mas todos seremos cambiados. Ok. 52. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque se sonará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Cambiados. Bueno, cuando habla de en un momento, en un abrir de ojo a la final trompeta, ¿ok? Dice esto, bueno, es algo, ¿verdad? De lo cual yo en mi manera de pensar, pienso que así es, porque cuando se apareció nuestro Señor, en el tiempo de Moisés, se oía su voz como de trompeta, ¿sí? Y luego también cuando habló, ¿verdad? Mi Señor con Juan, ¿verdad? El apóstol, también le dijo, sube acá y su voz era como de trompeta. Ahora, si dice, porque sonará la trompeta, y acá más atrás dice, a la final trompeta. Yo pienso que a la final sería, ¿verdad? De todos los que nosotros, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido llamados. Yo pienso que cuando alguien un hermano en Cristo deja el cuerpo carnal, yo pienso que oye la voz de mi Señor, ¿verdad? Cuando le dice, sube acá o ven acá. Y yo me imagino que si somos acompañados por ángeles, nos llevan a su presencia. Amén. Porque eso mismo le pasó, ¿verdad? En el espíritu al apóstol Juan. Y pienso yo que puede ser así. Hay pensamientos en otras personas, ¿verdad? Y hermanos en Cristo. Digo personas porque yo de ellos, mi Dios me perdone y ojalá que lo mío sea una equivocación y sí sean arrebatadas también, pero si piensan, ¿verdad? Más, no lo voy a decir, lo voy a decir a otro próximo video, ¿ok? Bueno, entonces ellos también piensan, ¿verdad? Pero es en una fiesta de trompetas, ¿sí? En la fiesta de trompetas de los judíos, del pueblo de Israel. Pero también el apóstol Pablo nos dice a nosotros, ¿verdad? Que no nos preocupemos mucho nosotros por las fiestas, que nosotros no estamos para celebrar las fiestas de Israel. ¿Por qué? Porque eso se le dio al pueblo de Israel, no a la iglesia, ¿ok? Entonces yo pienso que también por ese lado no es, pero si es que es en la fiesta de las trompetas, amén, qué bueno, nos vamos, yo como quiera me voy, ya sea en trompeta, en la fiesta de las trompetas, o sea cuando él diga vámonos, o que sea el arrebatamiento de la iglesia, vámonos, y yo me voy. ¿Por qué? Porque yo estoy listo. Yo oigo a pastores y predicadores que dicen, oiga, si fuera arrebatamiento ahorita, hermana, hermano, ¿estaría usted lista? ¿Estaría listo? ¿Estaría preparado? Y yo digo, wow, ¿qué pasa? O sea, ¿de qué estás hablando? Yo desde que creí, estoy listo. Y toda la mujer iba a decir, está lista. Y toda la mujer que ya creyó fielmente en verdad en Cristo Jesús, que tuvo de verdad fe, a 100% fe,
está lista desde ese momento en que ella creyó. Es más, desde que fue sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Desde ese momento nosotros ya estamos listos. Que si ellos no están, bueno, algo han de querer hacer ellos, algo piensan que ellos deben de hacer para poder ser arrebatados. No, nosotros no. O yo no. Yo nomás con haber creído con fe en el Señor Jesucristo, habiendo cambiado la manera de pensar que tenía yo antes, ya con eso estoy listo. Amén. Bueno, entonces, fíjese, dice el 52, en un momento, en un abrir, abrir de ojo, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Cuáles? Los que ya creyeron en Cristo Jesús y están descansando ahorita en la presencia de nuestro Señor. Dice, serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Cambiados, ahí fue donde me quedé hace ratito, cambiados quiere decir que vamos a ser arrebatados, ¿verdad? Y allá en un abrir y cerrar de ojos, pues ya de repente vamos a tener un cuerpo glorificado. ¿Sí? Cada quien. Entonces, el cuerpo de mi Señor Jesucristo va a ser en cuerpos glorificados. Amén. Bueno, entonces, dice 53, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Fíjese bien, por eso yo les digo, y lo he enseñado, que para que nosotros estemos a la altura de nuestro Señor Jesucristo, es, ¿verdad?, ya en un cuerpo glorificado, porque acuérdese que Él no pecó, Él no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Entonces, para que le igualemos a Él nosotros sin pecado, es que estemos en un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque en este cuerpo que estamos ahorita, el cuerpo carnal, pecamos. Y acuérdese en lo que dice los 10 mandamientos, acuérdese en la orden, ¿verdad?, de lo que les dio a nuestro Señor a Moisés, ¿verdad?, en los mandamientos que le dejó todavía, ¿no? Todos esos, entonces, serían como 613, algo así. Entonces, nosotros debemos de comprender que aún siendo nosotros ya nacidos de nuevo en el Espíritu, estando en esta carne, aunque no militamos en la carne, según la carne, ¿verdad?, como quiera, pecamos. ¿Ok? Y pecar es de muchas maneras. No exactamente nada más como aquellos que dicen, no, pues yo no robo, yo no fornico, yo no mato, yo no... No. Hay cosas más pequeñas, pero que son pecados y también todo pecado es de muerte. Porque dice nuestro Señor que el pecado se paga con la muerte. Y si hay un pecado, por muy pequeño que esté, sigue siendo pecado, se paga con la muerte. ¿Ok? Bueno, entonces, si ya al mirar esto, vamos a ver en el último versículo, 54, dice, y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, porque ya no vamos a morir jamás, o ya no vamos a sufrir jamás, ni nada de nada, ¿verdad?, en el lago de fuego, porque ya somos de Dios, dice, entonces será cumplida la palabra que está escrita, tragada es la muerte en victoria. Ahorita, ¿verdad?, nosotros estamos en un cuerpo carnal. No con eso quiere decir que perdamos nuestra salvación, no. Pero ya una vez que estemos nosotros en un cuerpo glorificado, no habrá muerte como la puede haber en el cuerpo carnal. Aquí ahorita, yo, ¿verdad?, a lo mejor cometo cosas feas y mi Señor decida castigarme con la muerte carnal, me lleva a su presencia y el cuerpo se queda sin vida. Entonces ya yo, cuando en el tribunal de Cristo pude haber trabajado para mi Señor, o me hubiera seguido, no sé, algo que fuera para recibir diademas, coronas, piedras preciosas, y bueno, entonces, al haberme ido tan temprano sin que me tocara, pues ya no lo hice, y aparte de eso, dejé desamparada a mi esposa, a mis seis hijos,
a mi madre, a mi padre que dependían de mí. Es un decir, no es nada de eso. Pero bueno, que fuera así. ¿Verdad? Entonces, eso es muy importante, que lo entendamos como es. ¿Ok? Entonces, por eso es que nosotros vamos a ser en cuerpos incorruptibles y este corruptible se va a desaparecer. ¿Ok? Bueno, dicho eso, claramente nos dice el apóstol Pablo, ¿ok? Que nos habla de un arrebato, ¿ok? Dice que nosotros, ¿ok? Seremos cambiados y solamente es en el arrebatamiento, no antes, no antes, ¿ok? Vamos a irnos ahora ahí a donde quiero enseñarles para que vean que es Primera de Tesalonicenses. Y en Primera de Tesalonicenses vamos a irnos al capítulo 4 y desde el versículo 13, ¿ok? Desde el versículo 13, aquí está. Nos vamos a ir a lo que nos dice nuestro Señor. Dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mire, yo he visto gente de verdad humilde, pobre, y se miran buenas personas que dejan este cuerpo carnal. Y digo, ay, no, lástima que no vinieron a Cristo Jesús, que no vino a Cristo Jesús. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Bueno, porque las personas son conocidas y las personas, ¿verdad? Pues no quisieron venir a Cristo Jesús en su vida carnal. Y ya después de su vida carnal ya no puedes. Entonces dije yo, ay, no, pobrecitos, pobrecitos, ni modo. Ya, ¿qué más se puede hacer, no? Entre ellos tengo yo parentela, ¿verdad? De las cuales no son nacidos de nuevo tampoco y ya hay quienes ya han perdido, más bien han dejado el cuerpo carnal y sé a dónde van y me pongo triste. E incluso con ganas de decirle a los familiares de ellos, los más cercanos, decirle, mira, es que esto y esto y esto, pero no creen. Entonces, desgraciadamente, no se puede hacer nada, ¿ok? Pero sabemos nosotros, los que leemos de la palabra de Dios, lo que nos dice, ¿no? Entonces, esto es en lo que miramos nosotros que dice el apóstol Pablo. No se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. No, ustedes sí la tienen. Tú, Raúl, si se murió fulano y era cristiano, lo vas a ver allá cuando vayas tú para allá, etcétera, etcétera. Dice el 14, pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Los que durmieron en Jesús quiere decir los que creyeron en mi Señor Jesucristo y murieron, o los que sí murieron, pero que fueron asesinados por la palabra del Evangelio, ¿ok? Que no negaron a mi Señor Jesucristo. Hay muchísimos que no negaron el Evangelio y les costó la vida carnal, pero también hay muchos, ¿verdad? Muchos que no murieron de esa manera, murieron enfermedades o de la vejez, ¿ok? Bueno, entonces dice que el 14, pues si creemos que Jesús murió y resucitó, claro que sabemos que Dios le resucitó entre los muertos. Dice, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. 15. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. ¿Ok? Y luego dice el 16, porque el Señor mismo, con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Bueno, entonces quiere decir que los que ya han muerto, supuestamente nos entendemos más con esa palabra, ¿ok? Antes de que seamos arrebatados, pues van a ser primero que nosotros, si yo quedo todavía vivo para el momento del arrebatamiento. Y si yo dejo este cuerpo carnal, porque Dios así lo decide, y bueno, entonces yo vengo primero que usted si se va en el arrebatamiento, ¿ok? Bueno, dice entonces, ¿verdad?
porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Ok? O sea que Él es, ¿sí? Él es el que nos va a arrebatar. Él, con voz de mando de trompeta de Dios, ¿sí? Entonces quiere decir que esto no es lo mismo que Mateo capítulo 24, a donde dice que mandará a sus ángeles, ¿sí? A levantarlos desde todos el planeta Tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso está refiriéndose a los judíos, al pueblo de Israel, y acá se refiere a la iglesia. Amén. Bueno, entonces, dice 17, dice, después nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir el Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Bueno, entonces quiere decir que nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo del 1, ¿verdad?, al 4, nos dice, ¿verdad?, que Él mismo nos estaba preparando morada o habitación, como lo tenga usted en su Biblia, dice, y que si no hubiera sido así, bueno, pues no lo hubiera dicho, pero como eso es cierto y si fue a preparar morada, dice que vendrá de nuevo, no a la tierra, no pisará la tierra, dice y nos llevará para con Él, nos arrebatará para que estemos con Él, donde Él esté, estar nosotros con Él. Amén. Bueno, dice entonces el 18, por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Ok? Bueno, miramos nosotros en esto, que el apóstol Pablo no se enojaba, o a lo mejor, ¿cómo lo puedo buscar más fácil? Porque en ese tiempo yo creo que no pasaba, a lo mejor sí. Bueno, en sí, que yo no creo que se enojara el apóstol Pablo si escuchase a alguien que entendió un poquito diferente y dijo, hey, es posible que seamos arrebatados en el 2023. Como yo cuando dije que en el 2021, yo lo dije, hey, nos vamos en el 2021, el 14 de mayo. Bueno, ese fue un entendimiento que recibí yo de un pastor, un predicador, y hasta que yo, mirando, yo estudiando, dije, oye, sí, aquí dice que sí, ¿sí? Y ahí voy a entrar a ese detalle más adelante. Y no fue así. Entonces yo dije, miren, no nos fuimos, pero nunca aseguré que nos íbamos en esa fecha, y mucho menos dije que el Señor me dijo, ¿ok? Es más, ni siquiera dije que lo soñé. Y así ha habido quienes han dicho, no, mira, pues parece ser, de verdad, que sí nos vamos en tal fecha. Pero no he oído yo que digan, no, es que el Señor me dijo que esa es la fecha y nos vamos porque nos vamos. Hasta que por ahí escuché a alguien que sí lo dijo, y bueno, no voy a decir su nombre porque no lo quiero poner aquí, ¿verdad? Para que la gente lo critique, o los hermanas y hermanos lo critiquen. Entonces, pero sí lo escuché, que dio fecha y después ya empezó a diferentes fechas, pero bueno. ¿Qué quiero decir con esto aparte? Quiero decir, ¿verdad?, de que el apóstol Pablo nos dice que debemos de hablar una sola cosa. ¿Qué es esa cosa? El evangelio de Cristo Jesús. No admiten que el evangelio que mi Señor Jesucristo traía para los gentiles, ese se lo entregó él al apóstol Pablo. No lo quieren creer. Dice, no, es que son los 4 evangelios, de ahí nadie sale más. Entonces, sí hablan de las epístolas del apóstol Pablo, pero no reconocen que él es el apóstol a los gentiles, sino que juntan los dos evangelios, el del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento, que conste, ¿ok?, que se lo estoy diciendo, allí hay 2 evangelios, no que estén ahorita prácticamente los 2 vigentes, no, el que está vigente es el de la gracia de mi Señor Jesucristo que le dio al apóstol Pablo. El otro fue pausado hasta que sea la plenitud de los gentiles, entonces ya va a trabajar mi Señor otra vez con Israel y viene, le quita la pausa y otra vez viene a funcionar con ellos. Amén. Por lo pronto, eso es así. Váyase usted a Gálatas capítulo 2, versículo 7 al 11, y ahí mirará usted lo que el apóstol Pablo dice, para que me lo crea, ¿ok? Bueno, entonces también no me cree que es Antiguo Testamento de los 4 evangelios.
y el Nuevo Testamento es el Evangelio del apóstol Pablo, vaya a Hebreos capítulo 9 y usted léalo todo y usted va a mirar y entender de lo que yo le dije, ¿ok? Del 9 en adelante va a encontrar usted mucho, pero mucho de lo de cual usted va a decir, mira, y yo que pensaba que estaba yo bien en el Evangelio del apóstol Juan, que yo que estaba bien en el Evangelio del apóstol Mateo, ¿no? Que mire que yo creí que estaba bien en la enseñanza, ¿verdad? De Lucas o de Marcos, etcétera. Pues no, el Evangelio de salvación eterna por la gracia, nomás por nuestra fe, viene directamente allí, ahí nomás, ¿ok? En las epístolas del apóstol Pablo. Ahora, eso no quiere decir que usted no lea las cartas, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, de la doctrina de mi Señor Jesucristo, porque ese era su ministerio de él, ¿ok? No, hay que leer todo para que uno empiece a entender cómo es que hay dispensaciones en la Biblia, cómo es que uno puede descifrar muchas cosas que otros pegan de aquí poquito, de allá poquito y hacen una doctrina. O, si no una doctrina, al menos una enseñanza de ese rato. ¿Ok? Bueno, entonces, ya dicho esto, ¿verdad? Vamos a mirar nosotros ahora en Mateo capítulo 24. Vamos a ir a Mateo capítulo 24. Vamos a ir al terreno. Vamos a ir ya acercándonos a ver si sabemos nosotros el tiempo. ¿Ok? Entonces, vamos a Mateo. Aquí está Mateo. Vamos al capítulo 24. Y en el 24 vamos a irnos desde el 32, ¿ok? 32. A ver, espérenme, mira que yo le puse aparte de eso algo más. No. Nomás ahí. Vamos a ver ahí. 32. Dice de esta manera, ¿ok? Fíjese bien, la parábola de la higuera. Fíjese lo que dice. No me lo quiso dar ahí. A ver, permítame. Aquí tenemos nosotros la manera. Dice Mateo capítulo 24, versículo 32. Usted va a leer desde el 1, del versículo 1 en adelante, y mirará usted que es al pueblo de Israel. ¿Ok? Todo pueblo de Israel. Dice el 32. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. A ver, no todo, ojo, no todo el que creyó en Cristo Jesús, desde su ministerio a nuestros días, entró a la iglesia. No todo, ¿ok? No todo. ¿Cuáles fueron los que entraron cuando inició la iglesia o el cuerpo de Cristo? Inició en la fiesta de Pentecostés, en su resurrección y más después de su resurrección, ¿ok? No luego de su resurrección. Todavía trabajó con el pueblo de Israel para ver que si podía celebrarse, ¿verdad? El milenio, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿ok? Y eso nos lo enseñan los otros actos de los apóstoles o hechos de los apóstoles, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces, dice de esta manera, otra vez, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. 33, así también vosotros, cuando veréis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. ¿Sí? Que está cerca a las puertas. 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sean cumplidas. Dice 33, así también vosotros cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. ¿Qué está cerca a las puertas? Bueno, nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida. ¿Ok? Amén. Bueno,
Dice en el 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sean cumplidas. ¿Ok? Ok, ahora, si nosotros miramos lo que él dijo allí, y dirá entonces, oiga, pero entonces ya pasó, fíjese. A ver, vamos a ver. Vamos a poner aquí del 34, nos vamos a ir al 1. ¿Ok? Vamos a ir al 1. Dice el 1. Y salido Jesús del templo, íbase, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Imagínense una como tipo catedral, ¿verdad? Con espacios grandes, ¿verdad? Allí. Bueno, dice 2. Y Jesús les dijo, ¿no veis todas estas cosas? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Okay? Bueno, eso está hablando de cuando fue derribado el templo en el año 70 después de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que esto sí pasó. ¿Ok? Vamos al 3. Dice, y estando sentado él en el monte de las olivas, se allegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Bueno, el que fue destruido el templo, ¿cuándo iba a ser? Dice, ¿y qué señal habrá de tu venida? La segunda venida, física. ¿Ok? Y lo dice, y del fin del mundo, es decir, el fin del siglo, es decir, como el siglo del milenio, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será tumbado el templo? ¿Y qué señal habrá de tu venida? La segunda venida, donde pisa con los pies la tierra, ¿verdad? Y se supone que ya cuando pisa, ¿verdad? Viene el milenio y dice, ¿y cuándo será el fin? ¿Verdad? Del milenio, ¿verdad? Porque ellos ya sabían, más aparte de eso, lo que iba a venir después, creo yo. Y luego dice en el 4, dice, y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Ok? 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Bueno, eso ya ha pasado. Usted infórmese y verá que a Israel ha llegado de diferentes partes personas diciendo que son el Cristo. ¿Ok? 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Usted dirá, oiga, pero ya hubo una guerra mundial, una segunda guerra mundial. Sí, pero esto fue antes de esa generación. Antes de esa generación. Y las guerras, aunque Israel no ha descansado casi gran cosa, porque todo desde ahí para acá ha sido guerra y guerra con diferentes, hay en diferentes tiempos. Bueno, entonces, de ahí de 1948 para acá, no ha habido ni Primera Guerra Mundial, ni Segunda Guerra Mundial, mucho menos Tercera Guerra Mundial. Ha habido guerras y rumores de guerras. ¿Ok? Y luego dice, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca. Mas aún no es el fin. ¿El fin de qué? Bueno, de lo que le preguntaron al final de las 3 preguntas. ¿Sí? Y el fin del milenio, o el fin del mundo, o el fin de la generación, del tiempo, pues, de ellos, ¿verdad? Que ya para que todo terminara. Entonces, el 7, fíjese el 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y serán pestilencias y hambres y terremotos en diversos lugares. A ver, vamos a ver algo ahí, ¿eh? Vamos a ver algo. Fíjese bien, lo voy a empezar del 5 y haga de cuenta que yo voy a creer que usted me habló y me dijo, a ver, pare ahí, ¿eh? Vamos a ver. 5. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino,
y serán pestilencias y hambres y terremotos en diversos lugares. 8. Y todas estas cosas, principio de dolores. No escuché nada que me dijera que me callara, por eso seguí hasta el 8. A ver, ahí le voy a explicar. Fíjense bien lo que dice el 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Eso lo hemos estado escuchando, ¿cierto? Dice, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. ¿Ok? Bueno, y luego dice el 7, fíjese, dice 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Ok? Punto y coma. O sea, hasta allí. ¿Ok? Bueno, ahorita se ha levantado Ucrania contra Rusia contra Ucrania. ¿Ok? Ha habido problemas, ¿verdad?, entre el pueblo de Israel, ¿ok?, con las minoritarias ahí que existen, ¿verdad?, de los de Hezbollah, Hamas, bueno, de tantos, ¿verdad? Pero el mayoritario, el más grande, Irán, ¿sí? Y luego ahí está ahorita presencia, ¿verdad?, de guerras, es Estados Unidos e Irán, ¿ok? Y luego está la amenaza de la OTAN, ¿sí? La OTAN con Irán, ¿ok? Con Rusia, ¿ok? Entonces, todo eso nos lleva a mirar que nos dice, ¿ok? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, ¿sí? Pero no ha sido una tercera guerra mundial, no va a haber una tercera guerra mundial en este momento, ni en el transcurso de unos años. Entonces, quiere decir, ¿verdad?, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y serán pestilencias. Claro está, ¿verdad?, que cuando ya haya el enfoque de algo presencial grande, entonces sí, mire, va a decir, y serán pestilencias y hambres y terremotos en diversos lugares. Es decir, y serán pestilencias, bueno, pestilencias vienen siendo porque hubo muerte, ¿verdad? Haga de cuenta cuando hay terremotos que hay gente que murió, ¿verdad? Puede ser que haya gente que murió y quedó enterrada y ya nunca la sacaron de allí, se pudrió y todos esos malos olores, apestes y todo eso, no sé si hagan daño o no, pero lo respira la gente, pestilencias. Y luego, después de una guerra, ¿qué hay? Hambre, ¿sí? Mire, yo oigo por ahí, ¿verdad?, que se dice que para ese lado de donde está Irán, donde está todos los países cercanos allí, ¿verdad?, pues están afectados ya en lo económico porque el estrecho de Hormuz está cerrado y lo abren un poquitito y lo vuelven a cerrar, pero ya mayormente está cerrado, entonces eso deja de generar dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí el petróleo es el que da el dinero, entonces no están saliendo el petróleo, no lo están comprando. Ahorita muchas gasolineras allá para Europa están limitando la gasolina y está muy cara. Entonces, no es nomás la gasolina, es el diésel, gasolina, ¿verdad? No sé si conoce el nombre del tractogás, también se ocupa o se ocupaba. El gas, ¿verdad?, el gas metano también, y también otras cosas que ya no van de allí, ¿no? Que ya no van de allí. Ucrania es el lugar de donde se cultivaba o se cultiva, pero no igual, a la misma índole, ¿verdad?, los cereales. Y ya también de ahí, pues mucha gente ya no está comiendo cereal barato como lo comía porque ya es más caro. Y va a ir más y más y más. Mire, ahora miramos nosotros lo que está pasando con lo de la lluvia, ¿verdad? La lluvia temprana y la lluvia de siembra, de escarda, segunda, y todo, ya eso ya en muchos lugares no se está dando. De donde yo vengo, ¿verdad?, de Durango, en partes de allí no están sembrando, y los que siembran, pues casi no levantan ni lo que le metieron porque no hay producción, ¿sí? Y luego, terremotos en diversos lugares. Mire, ahorita de los terremotos no están. Ahorita se están entre más acelerando más grandes, ¿ok?
y más seguidos. Ahorita vamos a decir que el 5 punto algo, vamos a llegar al 5.9, era desde el 21, o sea, empezaron, ¿verdad? Y en 21 y 22, 23, y se me da que 24. Del 24 para acá ya es 6 punto algo, ¿sí? 6 punto algo. Ahora, esto no quiere decir que no hubo terremotos grandes, no hubo, pero que a lo que yo me refiero es que ha habido más grandes, no, que ha habido más continuamente terremotos del 6, grado 6 y 6.9, por decirlo así, ¿ok? Y antes eran 5.9 y antes 4.9 y un que otro terremoto grande que había destrucción, ¿ok? Pero entre más vas, posiblemente el año que viene ya sean 7.9, ¿sí? Pero más grandes que el 7.9 también, lógico, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que están aumentando entre más, ¿ok? Bueno, dicho eso, donde vemos nosotros, ¿verdad? Que dice, y terremotos en diversos lugares, no se da a entender directamente, ¿ok? Que ya sean los grandes, porque va a haber 3 grandes. Entonces, dice el 8, y todas estas cosas, principio de dolores, ¿ok? Todo eso hasta aquí, hasta el 8, dice, y dice, todas estas cosas, principio de dolores. Principio, no dice dolores de parto. Dice principio de dolores. Entonces, si estamos viendo nosotros que todo esto, ¿verdad? Está sucediendo, pero no ha entrado directamente la tribulación y gran tribulación, que son 7 años. Aunque nos la quieran acortar a 3 años y medio, no van a poder, ¿ok? Por más que lo intenten, no les van a salir las cuentas. Pero si vemos nosotros que sí van a ser 7 años, entonces quiere decir que al mirar los 7 años, esto no es de los 7 años. Esto es la alfombra roja para que venga el anticristo, y del anticristo en adelante, entonces va a pasar lo que es de Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 en adelante, ¿ok? Hasta el 19, que es la venida de Cristo Jesús. Bueno, ahora vamos a ver nosotros lo que nos dice después del 8, donde dice, y estas cosas, principio de dolores. Dice el 9, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y os seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. A ver, esto lo está diciendo para el tiempo, ¿ok? Para el tiempo de la angustia de Jacob, no para la iglesia, ¿ok? Para que no vayamos a enredarnos por ahí. Dice el 10, y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Bueno, entonces esto quiere decir que va a ser en la tribulación, ¿sí? No en la gran tribulación, sino en la tribulación van a ser atribulados para empezar la gran tribulación, ¿ok? Entonces, 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 12. Y por haberse multiplicado la iniquidad o la maldad, el amor de muchos se resfriará. Esto está hablando del tiempo después de que ya la iglesia se fue al cielo. Amén. 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pregunta, si usted, que es hermana en Cristo, está perseverando para ser salva o ya fue salva. Porque si ya fue salva desde que creyó, ¿ok? Como dice directamente, ¿verdad? En Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Ok? Por haber creído en el Evangelio de verdad, habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál Evangelio? Bueno, en donde está 1 Corintios 15, del 1 al 4, donde dice el apóstol Pablo, ¿ok? Que Cristo murió
por nuestros pecados. Ahí no dice presentes, pasados, futuros. Por nuestros pecados. Ya hemos sido liberados nosotros de la muerte. ¿Ok? No hemos sido en cuerpos glorificados, pero ya hemos sido quitados de la muerte. Ya no nos hace nada la muerte. Es decir, ya no vamos a ir a sufrimiento eterno, no más, porque ya nosotros somos nacidos de nuevo en el Espíritu, ya somos hijos de Dios, nos lo dice Juan capítulo 1, versículo 12, y también, ¿verdad? Nos dice a nosotros claramente el apóstol Pablo que ya nosotros somos y hemos sido pagados por la sangre también de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a mirar entonces ahora lo que nosotros estábamos leyendo ahorita, ¿verdad? Que ahí fue donde me detuve porque quería explicarlo en el 34, ¿ok? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sean cumplidas. ¿Cuál generación? La generación de 1948 para nuestros días, para estas fechas. Hágale cuentas y verá. Entonces, todo esto, ¿ok? No lo está hablando a la iglesia, le está hablando a los que fueron antes de que fuera el cuerpo de Cristo, antes de su muerte, antes de su resurrección. Amén. Ok, entonces dice 35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces, ya nos dio a nosotros una idea de cuándo es, ¿cierto? No el día, exactamente el día y la hora, pero sí nos está dando el tiempo. ¿Ok? Mire, en 1948, Israel regresó a su tierra. En 1948, el 14 de mayo, llegaron, se les dio terreno y cada uno de ellos se quedó plantado allí y empezaron a hacer vida. Y en 1949, un año después, se hizo nación. ¿Ok? Entonces, viendo todo esto, mire, vamos a Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, 32. ¿Ok? 32. Vamos a ir a ver qué nos dice ahí. Dice Marcos 13, 32. Dice, empero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Fíjese aquí, ni el Hijo, sino el Padre. A ver, vamos a ver. Si aquí dice, empero del día y de aquella hora nadie sabe, no dice nadie sabrá. Dice nadie sabe. Es decir, tiempo pasado. ¿Sí? De aquel tiempo. Nadie sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo. ¿Por qué? Bueno, porque esto era algo como una profecía que se tenía que descifrar a través de lo que es la Biblia, para que nosotros tuviéramos en cuenta, ¿ok?, en qué tiempo iba a florecer la higuera, en qué tiempo iba a regresar el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, por eso él decía eso. No que no lo fueran a saber ahora, que no lo fuéramos a saber ahora. ¿Por qué? Porque el Espíritu de mi Dios, ¿verdad? Cuando Jesucristo, mi Señor, dijo, ¿ok?, es necesario que yo me vaya para que se les envíe el Espíritu que el mundo no conoce. Bueno, ese Espíritu, ya sabemos quién es, ¿verdad? Bueno, ese Espíritu nos dice a nosotros a través de la Escritura lo que es y lo que ha de ser, ¿ok? Y lo que ha de ser después y todo eso. Entonces, todo eso nos enseña a nosotros que ese tiempo de nadie sabe no era para todo el ser humano, era para aquella parte de ese tiempo. Porque ni aun los ángeles que
que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre lo saben. Ahora, acuérdense que ya el Hijo está en el Padre, ¿sí? El Hijo está en el Padre. Entonces quiere decir que ya el Hijo, cuando viene a Apocalipsis o Revelaciones, que habla con el apóstol Juan, ya le dice que el Padre le dio la revelación para que se le entregara a Juan, para que viera lo que iba a pasar. Y todo lo que es el Apocalipsis ya se sabe. Entonces ya se sabe el tiempo, ¿ok?, del arrebatamiento, porque se sabe el tiempo de la venida de Cristo Jesús a la tierra. Y sabemos que somos arrebatados antes, porque no estamos nosotros para juicios. Ahora dice, oiga, sí, pero es que ¿cómo dice? La ira de Dios es nomás 3 años y medio. Sí, son 3 años y medio. Pero la angustia de Jacob, pero el que no quiso creer en Cristo Jesús va a recibir juicio aquí en la tierra, ¿ok? Para ver si así se le ablanda su corazón después de tanta cosa fea que viene y que va a vivir y así cree. Y si así no va a creer, bueno, entonces va a dejar este cuerpo carnal y se va a ir directamente al infierno y después al lago de fuego, donde arde, ¿verdad? Con lumbre, ¿sí? Entonces, lo interesante de esto es que usted lo está sabiendo ahorita, por si tiene algún familiar que no es en Cristo Jesús o usted no es en Cristo Jesús, venga a Cristo Jesús. Créamelo, no necesita pagar dinero para venir a Cristo Jesús. No necesita dinero para venir a ser parte del cuerpo del cuerpo de Cristo Jesús. No necesita dinero para establecerse, ¿ok?, como templo de Dios. No necesita dinero como para ser parte de su santa iglesia. Amén. Bueno, es posible que se ayude usted a un pastor, porque el pastor, que de verdad es pastor, se dedica al evangelio, a estudiar, ¿ok?, y a enseñar. Ese va a ser su trabajo de él. Aunque hay pastores que trabajan, que se dedican ellos a trabajar otra cosa para tener su dinero y poder viajar, ¿verdad? Qué bueno, pero eso es. Pero si yo o alguno como yo le pide dinero, no se lo dé. No se lo dé. Así le diga que porque tiene que comprarse una computadora, que un estudio para grabar. Mire, yo estoy grabando de mi teléfono. Y yo creo que se mira bien. No estoy mostrando videos de lo que está pasando en el mundo porque realmente no tengo mucha audiencia, y para que yo pueda hacerlo necesito tener mucha audiencia donde me pongan me gusta, ¿verdad?, y comparten videos para que el algoritmo me ayude y bueno, lo que viene siendo el YouTube no me los tumbe. Por eso. Pero si fuera que si pudiera yo, que tengo más audiencia, yo lo haría, aunque yo lo hiciera con un teléfono, aparte por ahí, o una tableta, qué sé yo, pero no se ocupa mucho dinero, más que internet, es todo. Bueno, entonces, yo creo que voy a parar aquí, porque ya es más de 1 hora. Quiero ver, me quedé en Marcos capítulo 13, versículo 32, ¿sí? Donde dice que nadie sabe en ese tiempo que estaba hablando con ellos, nadie sabe, ¿ok? Y es muy interesante porque más adelante vamos a ver que nos va a enseñar todavía más que sí sabemos nosotros, ¿ok? Por eso cuando dice velad, no quiere decir que estemos sin dormir, no, velad es estudiar, ¿ok? Para que entendamos. Y eso que dice, para que no os agarre como ladrón en la noche. Es decir, que para que no nos sorprenda como al ladrón, perdón, ¿ok? Quiero que sepa que el que ya ha sido salvo, ya es salvo. El que ya ha sido sellado, ya ha sido sellado. ¿Ok? Bueno, entonces voy a terminarlo hasta el 37 rapidito para que lo entendamos más. Dice el 33,
Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo el tiempo es. Porque el Hijo del Hombre es como el hombre que partiéndose lejos dejó su casa y dio a sus siervos su autoridad y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Bueno, cuando dice dejó su casa, dejó al pueblo de Israel, no lo abandonó, lo abandonó temporalmente, ¿ok? Dice, y si no vea Romanos 11, y luego dice, y dio a sus siervos su autoridad, es decir, que les dejó a ellos entonces la ley, porque como no quisieron la gracia, entonces se quedaron con la ley que tenían, la de Moisés, ¿ok? Entonces dice siervos, a nosotros ya nos dice que somos hijos de Dios, amigos, no siervos, ¿ok? Y luego dice el 35, velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, a la tarde o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. ¿Ok? Nosotros como cristianos, esperando el arrebatamiento, no ocupamos saber exactamente a fuerzas que tiene que ser en la mañana, en la tarde, en la noche o en el alba. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que ya estamos listos para ser arrebatados. El que cree que necesita saber, el que cree que necesita saber para estar preparado, bueno, es porque no ha nacido de nuevo. Eso es lógico. Amén. Bueno, entonces dice 36, para que cuando viniere de repente no os halle durmiendo. ¿Ha mirado usted la Mateo capítulo 25, donde habla de las vírgenes, de las 10 vírgenes, las 5 insensatas y las 5 prudentes? Bueno, vamos a mirar eso también más después, porque dice, para que cuando viniere de repente no os halle durmiendo. Fíjese, las 10 estaban durmiendo, las 10 vírgenes, pero 5 de ellas estaban preparadas, ¿sí? Estaban preparadas. Dice 37, y lo que a vosotros digo, a todo digo, velad. Entonces, cuando vino, ¿verdad? El novio, cuando vino el novio, ¿verdad? Y se llevó a las 5 que estaban dormidas, pero que eran prudentes porque tenían aceite en sus lámparas, ¿sí? Entonces quiere decir que estaban preparadas para irse. Y las otras, a las cuales oigo yo aquí que dice, para que cuando viniere de repente nos halle durmiendo, quiere decir que es a las que eran insensatas, las que no estaban velando, las que no tenían aceite en sus lámparas, ¿sí? Bueno, voy a dejarlo hasta aquí, ¿ok? Y ya para la próxima vamos a terminar este video, porque ya es largo. Y no quiero hacerlos largos en este canal para que haya mucha audiencia y no porque sean largos les dé hasta huevonada mirarlos. Pero lo que sí puede hacer, ya se puede hacer, ¿verdad? Desde hace tiempo, es que usted agarra su celular, aparta el video, lo empieza a leer y si tiene algo que hacer, lo pausa, cierra su YouTube y cuando vuelva a tener otro tiempo, va, lo vuelve a abrir y lo vuelve a escuchar, puede seguir apuntando hasta que lo termina. O sea, en pausas. Ahora, si lo puede ver en el mismo momento, pues qué mejor, porque va a haber un entendimiento más fuerte. Así de que bueno, agradezco de verdad a Dios, primeramente, y a usted, que me dio la oportunidad de traerle este video. Si le gustó, suscríbase al canal si no lo ha hecho. Hay con su dedito un me gusta para que el canal suba, ¿verdad? El algoritmo. Y compártalo. Me ayuda mucho a mí. No para hacer dinero, vuelvo a repetirlo, no para hacer dinero. No, sino para que haya más personas que escuchen el contenido y pues también, ellas también, ¿verdad? Sean de algo que si no sabían, van a saber.
una información muy buena. Dios les bendiga grandemente y nos vemos en el próximo video.